encuentro que es una oportunidad I find that it's an opportunity cada vez que yo estoy al lado de algunas personas every time I am beside a person de hablarle de la palabra de to Dios. speak to them about the Word of God. Así que yo quisiera que usted también, todos nosotros, And so I would like you all, well, also, all of nos us, contagiáramos y hiciéramos esto, to join in and do this. porque es el mismo Señor que nos dice a nosotros Because it's God himself who tells us que hablemos de la palabra de Dios, that we talk about the Word of God, que hablemos de su gracia. that we talk about his grace. Y usted encuentra en la palabra de Dios You find in the Word of God vida y vida en abundancia. life and life in abundance. Y mientras conversaba con esta persona, And as I spoke to this person, una persona muy leída, a person who's very una persona studied, que ha leído la palabra del Señor, who has read the Word of God, él me decía que ese libro o la Biblia he told me that that book, or the fue Bible, escrita por hombre. was written by men. Yo le dije, tienes razón, fue escrita por hombre. I said, you're right, it was written by men. Pero esos hombres But those men fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios were inspired by the Holy Spirit of a God escribirla. to write it. Y los hombres que la escribieron And the men who wrote it, fueron más de 40 hombres. it was more than 40 men. Maravilloso. It's wonderful. Y el tema central de la palabra de Dios es The central topic of the Word of God is la salvación. salvation. Así que por eso le hablaba yo a este hombre And so that is what I spoke to this man, de que la Biblia that the Bible contiene la salvación eterna. contains eternal salvation. Y una de las preguntas que le hacía a él, como le hice al médico también, And one of the questions I asked him, like I le pregunté asked que the como doctor, cuánto tiempo I asked him how long pensaba él durar aquí en esta tierra. did he plan on being here on earth? Y él me dijo, de eso nadie sabe. He said, nobody knows that. Solamente Dios sabe de Only eso. God knows. Y estamos de acuerdo, And we're in accord. que solamente Dios sabe de That only qué tiempo God vamos a durar. knows how long will last. Ahora, la misma pregunta yo te hago a ti. Now I ask you the same question. ¿Tú sabes qué tiempo tú vas a durar aquí en esta tierra? Do you know how long you're going to last here on earth? ¿Lo saben ustedes? Do you know it? Yo tampoco sé, I don't know either. pero sí sé But I do know que tengo que estar preparado that I need to be prepared para ese gran encuentro. for that great encounter. Porque hay dos caminos, Because there's two ways. uno que conduce a la vida One eterna that leads to eternal life y otro a la perdición eterna. and one to eternal perdition. Y tú y yo somos los que elegimos qué camino vamos a escoger. And you and I choose which way we're going to. Ahora, hay Right. caminos que al hombre le parecen derechos, Now there are walks that seem right to man, pero al final es camino de muerte. but in the end it is the way Pero to Jesús death. mismo dijo Jesus himself said que el que cree en Él, that those who believe in him, aunque esté muerto, vivirá. even if they're dead, they will live. Porque hay muchos que creen Because there are many that believe que la Biblia es la palabra de Dios, that the Bible is the Word of God, pero viven conforme but they live in accordance a la palabra que otros le expresan, le dicen. to the words that others say. Viven conforme a las opiniones. They live according to opinions. Viven conforme a sus propias concupiscencias. They live according to their own beliefs. Viven conforme a su misma manera de vivir. They live according to their own way of living. Vive conforme a este mundo. They live in accordance to this world. Y el mismo Dios dijo, And God himself said, no améis al mundo do not love the world, ni las cosas que están en el nor mundo. the things that are in this world. Porque si alguno ama al mundo, Because if anyone loves the world, el amor del Padre no está en él. the love of the Father is not in Y him. todo lo que hay en el mundo, And everything that is in the world, los deseos de la carne, desires of the los flesh, deseos de los ojos, desires of the la eyes, vanagloria de la vida, and the vain glory of no life provienen del do Padre, not come from the Father, sino del mundo. but from the world. Y este mundo pasa y sus deseos, And this world passes pero in el its que hace la desires, voluntad de Dios but the one who does the will of God permanece para siempre. perseveres forever. Hacer la voluntad de Dios es vivir conforme a su palabra. Doing the will of God is living according to his word. Ahora, hay personas Now there are people que están escribiendo su propia Biblia. that are writing their own Bibles. Así dice mi Biblia. My Bible says this. Yo creo que esto es así. I believe that this is like this. Porque la Biblia dice Because the Bible says que ni aún una hoja de un árbol se cae. that not a leaf will fall from a tree.
Y yo lo he buscado en la Biblia y eso no aparece. And I've looked for it in the Bible, that doesn't appear there. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, y comienza a decir, así que si alguien and so if someone le dice a usted tells you que la Biblia no es útil para enseñar, that the Bible isn't useful to teach, usted dice está en un error. you say you're in error. Pero si le dice que no es apta para redarguir, Now, if you say that it's not good to confront with your sins, para corregir, to correct, para instruir en to justicia, instruct in justice, dígale que él está leyendo otra cosa que no es la palabra de Dios. tell them they're reading something else that is not a word of God. Ahora mi pregunta es, Now, my question is, ¿cuántos están dispuestos a dejarse ser enseñados por la palabra de Dios? how many are willing to be Levanta la mano los que están dispuestos allowed para to eso. be taught by the word of God? Raise your hand if you're willing. ¿Y por qué usted no viene los martes? And how come you don't come on Tuesdays? No. La palabra dice que para redarguir también, ¿cierto? The word says it's to confront with your sins, right? ¿Usted cree que habrá algo más importante el martes que venir a escuchar la palabra de Dios que me enseña? Do you think that there is something more important on Tuesdays than to hear the word Haga of así God that conmigo. teaches me? Do like this with me. La palabra de Dios The word of God debe ser mi prioridad. needs to be my priority. ¿Usted está oyendo? Are you listening? Mire, aunque usted no entienda lo que dice la palabra, Even if you don't understand what the word says, es importante que leamos la palabra de Dios. it's important that we read the word of God. Porque muchas veces, y hay muchos libros buenos también que contienen la palabra de Dios, y es bueno leerlo también. There are a lot of good books that contain the word of God, and it's good to read them. ¿Sabe por qué razón? Do you know why? Porque el más beneficiado voy a ser yo. Because the one that is most benefited is me. Quizá algunos de ustedes dirían, Maybe some of you would say, es que yo no entiendo lo It's que not. dice la palabra de I Dios. don't understand what the word of God says. Si alguien está escaso o falta de sabiduría If someone is lacking wisdom para entender la palabra de Dios, to understand the word of God, pídala a Dios que se la va a dar abundantemente. ask God and he will give it to you abundantly. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es And so what we need to do is seguir leyendo la palabra de Dios continue to read the word of God, para dar por gracia, to give by grace, porque nosotros recibimos de gracia su because we palabra. receive by grace. No es para contender, It is not to contend. no es para hacerse sabio, It's not to become wise. no. No. Es muy importante entender It's very important to understand que dice la misma palabra en el verso 17, the word itself says in verse Ah. 17, fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 10. Fíjense qué somos nosotros. look at what we are. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Fíjense qué diferencia hay Look at the difference en querer ganarse la salvación por las obras, in wanting to gain salvation by works que ya ser salvo, than to be saved. y al ser salvo por Dios, And then once you're saved by God, entonces somos creados por Él then we are created by Him para hacer buenas obras, to do good works, las cuales Dios ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. which God had already prepared so we can walk in it. Qué gran diferencia hay. What a great difference. La palabra es la suma importante porque es útil para nuestras vidas. The Word of God is very important because it is useful for our lives.
O en otras palabras, la palabra de Dios es la suma más importante The Word of God is the greatest sum para nuestras vidas. for our lives. Pregunté ahorita cuál sería tu prioridad I asked earlier, what would be your priority en tu diario vivir, in your daily life? en todas las cosas que nosotros hacemos In all the things that we do a diario. ¿Cuántos pensamientos vienen a nuestras vidas? on a daily basis. How many thoughts come to our minds En un minuto, in 1 minute? ¿sabe cuántos pensamientos llegan? Un minuto nada más a Do you nuestra know vida. how many thoughts come to our lives in just 1 minute? 48,000. 48,000. ¿Tú te imaginas eso? Can you imagine that? En un minuto. In 1 minute? ¡Wow! Es increíble. It's incredible. Y si tú le vas sumando, And if you continue to add, te das cuenta cuántos pensamientos llegan. you realize how many thoughts come. Y casi todos los pensamientos And almost every thought, no son tan agradables. they're not very pleasing. Porque lo que tenemos Because what we have, that is why for some people it is very bad to be listening to certain news. si es tan así, mejor no la miren. If it's like that, then don't watch it. Y hay algunos de nosotros And there are some of us que no debería ser así. that it shouldn't be like that. Pero somos tan brutos que dice no verla, But we are so foolish that it como says quiera la vemos. novela and we still see it. Hablando de la novela, Speaking about soap operas, y escúcheme la palabra, and excuse the word, porque yo creo que Dios nos ha hecho a nosotros because I believe that God has made us para que usemos muy bien nuestros sentidos que so that we tenemos. can use our senses very well. Así que yo me equivoqué, no somos brutos, And so I made a mistake. We're not foolish. somos muy inteligentes We are very intelligent porque tenemos a Dios. because we have God. Mire, y dice la palabra The word says que el que está en este camino, that the one who is in this walk, en la palabra de Dios, in the word of God, por torpe que sea, regardless of how no se va a feeble-minded they are, extraviar de él. they will not Así que depart den from un him. aplauso fuerte al Señor. And so give God a nice round of applause. La palabra de Dios nos muestra su camino. The word of God shows us the way. Isaías 48:17 nos dice: Isaiah 48:17 says, así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. this is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way. Ahora, ¿qué dice en el Salmo 119:10? Now, what does Psalm 119 say? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Your word is a lamp for my feet, a light for my path. Y ese camino, ¿sabe quién es? In that walk, do you know who it is? Jesús. That way, Jesus. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesus said, I am the way, Y no solamente el camino. not just the way. Él dijo que Él es también la verdad He said he's also the truth y la vida. and the life. Y que nadie viene al Padre sino es por medio de Él. And that no one comes to the Father except through him. Amén. Amén. Nos redarguye y nos corrige la palabra de Dios. The word of God confronts us with our sins and corrects us. Proverbio 3:11 y 12. Proverbs 3:11 and 12. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke. Nos instruye en justicia. It instructs us in justice. Nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. It helps us to live according to the will of God. Miquea Micah 6:8 nos dice: 6:8 tells us, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Usted encontrará otro libro que usted pueda compararlo a la Biblia. Would you ever be able to find a book that compares to the Bible? Levante la mano si usted ha encontrado un libro Raise your que hand lo if you pueda have comparar a found la Biblia. a book that can compare with the Bible. La Biblia contiene mucha historia también. The Bible contains a lot of stories, Pero también es un libro científico. but it's also a scientific book. En este fin de semana tuvimos el privilegio This week we had the privilege de estar con un pastor. to be with a pastor. Él estuvo pastoreando por 10 años He had been pastoring for 10 years. y él es científico también. And he's a scientist also. Y cuando él fue a una universidad And when he went to university a hablar sobre diferentes cosas, to talk about different things, lo primero que él hizo fue the first thing he did was abrir la Biblia. open the Bible. Ese era su libro. That was his book. Y los estudiantes se miraban unos y otros. And the students looked at each other Porque usted sabe cuál es el concepto de muchas personas, because you know what the concept is of many people, de que lo que leen la Biblia son personas ignorantes. that those people who read the Bible are ignorant. Muy lamentable. It's very lamentable. Y dice que mientras él le leyó la palabra de Dios And it says that as he read the Word of God y lo hizo conforme a lo que iba a estar enseñando científicamente, and he did it in accordance to what he would be teaching scientifically, ellos se quedaron completamente sorprendidos. they were completely surprised. Y yo sé que eso mismo va a suceder en su vida. And I know that that's also going to happen in your life. Que usted se va a sorprender del contenido de la palabra de Dios. You're going to be surprised by the content of the Word of God. Y es una palabra tan eficaz And it's a word that is so efficient, que es tan rico, it's so tan rica, rich, que en un verso usted puede predicar that in one verse you can preach una vez one time y otra vez and another y time, puede oír otro mensaje de and otra you can persona hear another message from another y el person, contenido and the content es completamente abundante. is completely abundant. Porque aunque la Biblia tiene tantos años, Because even though the Bible has so many years, nunca se pone vieja. it's never old. Y el científico decía que fue tan, el pastor And decía, the científico, scientist, the pastor said, decía que fue tan impactante lo que él estuvo diciéndole, he said it was so impactful what he had told them, que el mismo rector que no creía en la palabra de Dios, that the dean who didn't believe in the Word of God, porque nunca había leído la palabra de Dios, because he had never read the Word of God, por las cosas que muchas veces se oyen, because of some of the things that are heard. como lo que dije anteriormente, Like I said previously, que son personas ignorantes los que leen la palabra de Dios. that is ignorant people who read the Word. Y le dijo que él quería llevarlo, en vez de ser el chofer que lo iba a llevar al aeropuerto, And then instead digo of al being aeropuerto, no, al hotel donde estaba, the chauffeur who was going to take him to que él quería hacerlo personalmente. the hotel, that he wanted to drive him personally. Así que él le dijo, está bien. So he said, okay. Era como las 9 de la noche. It was like 9 o'clock Cuenta at él. night. Y él lo lleva He takes him. y le dice, vamos a tomar un cafecito. He said, let's drink a cup of coffee. Y ese cafecito que se tomaron And that cup of coffee that they drank, duraron hasta la 1 de la mañana. they lasted until 1 in the morning. Él hablándole de la palabra, del plan de salvación. Him talking to him about the Word of God, about the plan of salvation. ¿Y sabe lo que sucedió? And you know what happened? Lo que siempre hace la palabra de Dios. What the Word always does. El hombre se convirtió. The man converted. Y yo no sé por qué nosotros tememos a ciertas personas And I don't know why we have certain people
de no hablarle de la palabra de Dios. not talking to them about the Word of God. A mi médico personal, To my personal doctor, a él yo le pregunté también la misma pregunta que le hice a la otra persona. I asked him the same question I asked the other man. ¿Cuánto días usted cree que le queda en esta tierra? How many years do you think you have left here on earth? Y el jugando me dijo, no, como miles de años me quedan. And he, playing around, he said, about 1,000 years. Y usted se lo cree. You don't even believe that. ¿No? Es realidades que estamos hablando, hermanos. It's realities that we're Y eso es lo talking que dice about. la palabra And that's de what the Dios. Word says. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Because the Word of God is alive and Y efficient es más cortante que toda espada de dos filos, and is sharper than any double-edged sword que penetra hasta partir el alma, that penetrates until el the soul and espíritu, the spirit, las coyunturas, the joints, los tuétanos, the marrows, y discierne los pensamientos and discerns the y las thoughts intenciones que hay en nuestros corazones. and the intentions that are in our hearts. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. And there is nothing created that is not manifested in His Todas presence. las cosas están desnudas y abiertas All things are naked and open delante de los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. before the eyes of Him who we have to be Ahora, accountable ¿qué to. cuenta tú y yo le vamos a dar al Señor? Now, what account are you and I going to give the Lord? Ya que Él es el dador de la vida. Since He is the giver of life. Si tú y yo existimos, If you and I exist, es it's porque Él no hizo una criatura. because He made us a Fue creation. porque Él tomó sus propias manos, Because hizo un muñeco He de took His barro. own hands and He made, Y a ese muñeco de barro sopló su espíritu. and He blew His own spirit, Y vinimos a ser un ser viviente. and we became a living being. Quizás usted dice, mi vida me pertenece. Maybe you say, my life belongs to me, Y yo hago con ella lo que me da el deseo. and I do with it whatever I please. Si usted no lo sabía, If you didn't know it, su vida no le pertenece. your life doesn't belong to you. Porque el que le dio la vida cuando usted nació, yo nací, Because the one who gives life, when I was born, when you were born, que es el dador de ella, who is the giver of it, cuando él quiera, when he wants, él dice, ven, he says, come. porque todo lo que el hombre siembra, Because everything that a man eso reaps, cosecha. that he sows. El que Sows. siembra para su carne, The one who de su carne segará corrupción. reaps for his flesh, Pero el que siembra para el espíritu, and that who sows for the del spirit, espíritu segará vida eterna. from the spirit he will reap eternal life. Muchas personas piensan que se están burlando de Dios, Many people believe they're fooling God, pero Dios no puede ser burlado. but God cannot be fooled. Invita First, it invites us a que haya en nosotros to have in us el mismo sentir que the hubo en Cristo same Jesús, feeling that was in Jesus, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, that being God did not take into account, sino Be- que se despojó a sí mismo, but rather that he shed, haciéndose siervo, making himself a hecho servant semejante a los hombres, in the likeness of y man, estando en la condición de hombre, and being in the condition of se man, humilló hasta lo he sumo. humbled himself, Y Dios le dio un nombre que es sobre todo and nombre, God gave him a name that is above all name, para que en el nombre de Jesús so that in the name of Jesus, se doble toda rodilla all knee will bow, de lo que está en los cielos, those who are under heaven, en la tierra on earth, y debajo de la and tierra, under the earth, y toda lengua confiese and all tongue confess que Jesucristo es el Señor, that Jesus is Lord, para gloria de Dios Padre. for the glory of God the Father. La Biblia es la suma importancia, la Biblia es la suma importancia porque revela el carácter de Dios. The Bible is of great importance because it reveals the character of God, Es decir, todo lo que está escrito aquí, meaning that everything that is written here, sumándolo todo, adding everything up, ahí se encuentra el carácter de Dios. there you can find the character of God. Por eso es importante That's why it's important entender que una persona that one person que dice que conoce a Dios who says to know God y no conoce su palabra, and doesn't know his word,
es un mentiroso. It's a liar. Porque para conocer a Dios Because in order to know God, hay que conocer esta we palabra de need to know Dios. this word. Amén. Romanos 5:8. Romans 5:8. Fíjese qué amor tan grande tuvo Dios para con toda la humanidad, para con nosotros. Look at what a great love God had for humanity, for all of us. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Es el amor That's the love, indescriptible de Él. undescribable love. No se puede describir It cannot be described. lo que Dios ha hecho en lugar nuestro. What God has done in our place. En Lamentación 3:22 y 23 nos dice: Lamentations 3:22 and 23 por la says, misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. They are new every morning. Great is your faithfulness. ¿Se dan cuenta la importancia que es levantarse de mañana Do you realize how important it is to get up early in the morning y doblar nuestras rodillas delante del Señor? and bend our knees before the Lord? Decía nuestro obispo Our bishop said que si a usted se le dificulta that if that's difficult for you doblar su rodilla, to bend your knees, que ponga su celular debajo de la cama, to put your cell phone underneath the bed, que usted se va a arrodillar a buscarlo. that you're going to bend down to go get it. ¿Por qué? Porque es lo primero que nosotros hacemos cuando nos levantamos, Why? Because that's the first thing we do when we wake up. es mirar nuestro celular. Let's look at our cell phones. Sí, pero pastor, pero para ver cómo está el tiempo antes de salir. Yes, Pastor, but that's to see how the weather is before we leave. Es cierto, pero ¿cuánto hacemos eso? It's Lo true, primero but- cuando nos But levantamos. how many of us do that? The first thing we do when we wake Para up, mirar la hora, to look at the time, para mirar la hora, para mirar el tiempo, to look at the todo time, eso. all those things. Y a veces seguimos por ahí viendo otra cosa. And then sometimes you continue watching other things from there on. Hello, ¿estamos acá? Are we here? Qué bueno cuando nos sinceramos con Dios How good it is when we are truthful y with con los God mismos hermanos también. and with our brothers too. Y a veces no actuamos Sometimes we don't act de una manera como que para que el hermano crea que yo soy así. in a way so that the brother believes I am this way. Él sabe cómo tú eres He knows how you are. y de Dios no te puede esconder, You cannot hide from God, ni de tu esposa tampoco, nor your wife, ni de tu esposo tampoco. nor your husband. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Hello, estamos aquí. Are we here? Mire, la misma palabra de Dios revela la fidelidad de Dios. The word of God reveals God's faithfulness. ¿Cuántos han sido infiel alguna vez al Señor? How ¿Cuántos many han have sido been infieles? unfaithful to the Lord? Levanten la mano los que le han sido infieles al Señor. Raise your hand if you've been unfaithful. Levanten la dos y levanten los pies también. Raise them both and raise your feet also. Porque todos Because los que estamos aquí, everyone who's here, los que están viendo a través de las redes, those who are watching online, le hemos fallado a Dios. have failed God. Todos le hemos fallado a Dios. We have all failed God. Pero qué bueno lo tenemos a Él como nuestro abogado. But how good it is that we have him as our defender. Cuando le fallamos a Él, When we fail him, cuando lo confesamos delante de Él. when we confess it before him. En 2 de Timoteo 2:13 dice, 2 Timothy 2:13 says, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Dije que la palabra de Dios en ella contiene
la salvación y la vida eterna en ella. I said that the Word of God contains salvation. Pastor, ¿en la Biblia o en Jesús? Pastor, in the Bible or in Jesus? Bueno, la Biblia misma dice que en el principio era el verbo, que es la palabra de Dios, The Bible itself said that in the beginning was the y Word, el verbo era Dios, and the Word was with y God, que el mismo Dios and the Word was God. vino a esta tierra, That God himself came to this earth, se hizo carne, became flesh, y el mismo Dios es la palabra, el verbo encarnado. and God himself is the Word. Amén. Por eso es muy importante entender And so it's important that we understand lo que dice Romanos capítulo 3, 23 what Romans 3:23 says, y el 6:23 también. and 6:23 also. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. En primer lugar, reconocer mi pecado, First, recognize my sin, que soy pecador, that I am a sinner, que le fallé a Dios that I failed God, y que tengo que arrepentirme. and I need to repent. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Muerte espiritual. Spiritual death. Hay mucha gente que están caminando muerto, There are many people that are walking around dead, aunque usted no lo crea, even if you don't believe it, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. because that's what the Word of God says, Que la paga del pecado es muerte. that the wages of sin is Y death. mucho, pues claro, también llega la muerte física And many, of course, physical death comes por la condición de cómo están caminando. because of the condition in which they're walking. Y nosotros debemos de orar por esas personas, And we should pray for those people, porque sé que va a haber un cambio en su vida because I know there's going to be a cuando change in their lives reconozca su condición, when they recognize their condition que muchos de nosotros hemos reconocido. that many of us have recognized. Pero si hoy está usted aquí en este lugar But if you are here today in this y place todavía no ha recibido a Cristo como el único y suficiente and you Salvador, have yet to receive Jesus as your one and only Savior, todavía está en tiempo, you're still on time, porque Dios va a continuar llamándote because God will continue to call you. y va a seguir llamándote He will continue to call y you. te va a llamar de muchas And He's maneras going to call you many y different te va a ways. llamar a través de And sueños He's going to call you through y dreams. te va a llamar a través de personas también que van a ser usadas por Dios. Going to call you through people that are going to be used by God. ¿Se dan cuenta la importancia que hay Do you realize the importance de hablar de la salvación y de la vida eterna que da Cristo Jesús? of talking about salvation, the eternal life that comes through Jesus? Y que cuando le vayamos a decir a otras personas And then when we go to tell someone del else plan de salvación, the plan of salvation, debemos de ponernos en su lugar, we should put ourselves in their place de decirle que somos pecadores. to tell them that we are sinners. No señalar, tú eres un pecador. Not to point, you're a No, sinner. somos pecadores. We are sinners. Pero Cristo, a través de él hay salvación But Jesus, through him, there is y hay salvation vida eterna. and eternal life. Y eso es lo que Dios quiere. And that is what God wants. La Biblia no se compara a ningún otro libro. Es infalible y eficaz. The Bible cannot be compared to any other book. Nos revela el carácter de Dios, It is faithful. su amor, su misericordia. It reveals the character of God, His No. love, His mercy. Nos explica el plan de It salvación, explains us the plan of salvation. el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesus' sacrifice on the cross. Si verdaderamente valoramos la palabra de Dios, debemos meditar en ella. If we truly value the Word of God, we need to meditate on her.